Gracias, Daniel. Buenos días a todos. Bendiciones. Privilegio estar con ustedes nuevamente. Vamos a orar. Padre bendito, Jesús amado, Espíritu Santo, necesitamos someternos a ti. Necesitamos rendirnos a ti. Necesitamos entrar bajo tu gobierno todo el momento, todo el tiempo, todos los días, todo el tiempo. Tenemos necesidades, Dios, de despojarnos de todo lo natural, todo lo adámico, toda esa naturaleza caída, producto del pecado. Queremos despojarnos. No queremos vivir con la naturaleza vieja, queremos vivir con la naturaleza nueva, creada a tu imagen y semejanza, en santidad, en verdad, en justicia, como dice tu palabra. Queremos despojarnos de todo lastre que estorba. Revisa nuestra vida pasada, si hay algo pendiente en nosotros. Eso es lastre que estorba. Y hoy venimos a rendirlo todo. Nos despojamos del lastre que estorba. Nos despojamos del pecado que asedia todo el tiempo. No queremos hacerle caso, no queremos obedecerle. Queremos resistirlo, queremos rechazarlo, queremos reprenderlo en tu nombre, Jesús, en el poder de tu cruz, en el poder de tu sangre. Queremos vivir vidas victoriosas, solo en tu gracia, solo en tu poder. Queremos aprender a vencer todo tipo de pruebas en ti, en tu poder, en tu gracia, en tu favor. Queremos aprender a vencer todo tipo de tentaciones en tu gracia, en tu poder. Enséñanos, entrénanos cada día más. Enséñanos a vivir sujeto a ti, sometido a ti. Enséñanos la humillación espiritual siempre, que es lo que abre una llave básica en tu reino, la humillación espiritual. Enséñanos a tener corazones sinceros para la humillación espiritual, para el quebrantamiento. Enséñanos a tener un corazón contrito y un espíritu humillado. Enséñanos, Señor, a confesar todo. Enséñanos a reconocer todo. Y hoy reconocemos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras carnalidades, nuestras inmadureces, nuestra necedad, nuestra falta de fidelidad a tu palabra, a ti, a tu reino. Hemos pecado contra ti, Dios, y te pedimos piedad, te pedimos misericordia, te pedimos perdón. Borra nuestras faltas, borra nuestros pecados, nuestras ofensas, borra nuestros errores, borra nuestros déficits, borra nuestros vacíos, llénalos con tu presencia santa. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santo, santo, santo eres. Que tu santidad nos envuelva siempre. Envuélvenos en tu santidad. Santifica nuestro cuerpo, santifica nuestra mente, santifica nuestra alma, santifica nuestro espíritu, santifica nuestra relación contigo, santifica nuestra relación con nuestros seres queridos, con nuestros círculos íntimos, con nuestros compañeros de equipo, con nuestros amigos, con nuestras relaciones. Santifica nuestras relaciones, santifícanos, santifica nuestra vida interior, santifica nuestra vida exterior. Queremos vivir en santidad y no solamente eso, sino queremos ser santos como tú eres santo, Dios. Y únicamente podemos serlo por tu sangre preciosa que nos lava, nos limpia, nos purifica, nos santifica. Santifícanos, santifícanos, y por tu sangre entrar al lugar santísimo a tener comunión íntima contigo. Desarróllanos en la comunión íntima contigo, Padre. Profundízanos en la comunión íntima contigo, Jesús, contigo, Espíritu Santo. Que sea una constante creciente en nosotros, crecer en intimidad contigo, crecer en
comunión íntima contigo, crecer en amistad contigo, Dios Trino, que sea una constante creciente para tu gloria, y danos poder, danos autoridad, danos unción para que cuando hablemos, cuando demos consejos, cuando enseñemos, cuando prediquemos tu palabra, cuando oremos, cuando ministremos en oración, lo hagamos con demostraciones de poder y con demostraciones de tu Espíritu, Dios. Y que sucedan milagros, sanidades, que sucedan restauraciones, que sucedan reconciliaciones, que sucedan salvación por miles, por 10.000, por 100.000, Dios. Que veamos milagros, que veamos prodigios, maravillas. Gracias, Dios. Úsanos para tu gloria, Dios, y que tú nos enseñes a poner nuestros ojos, poner nuestra mirada en ti siempre, enfocarnos en ti, concentrarnos en ti. Señor, recupera nuestras mentes que a veces se distraen, recupera nuestros corazones que muchas veces están distraídos en la tierra y no enfocados en el cielo. Y hoy te pedimos una vida más olor a cielo que a tierra, Dios. Danos una vida más olor a cielo a tierra que a tierra. Danos una vida más sobrenatural que lógica terrenal. Hoy queremos ser cristianos sobrenaturales. No queremos ser cristianos lógicos terrenales. Queremos ser cristianos espirituales, sobrenaturales, con una vida más sabor a cielo que a tierra. Solo por tu espíritu, solo en tu espíritu, solo caminando contigo, Espíritu Santo. Moldéanos. Gracias. Háblanos hoy, desbloquea nuestras mentes, desbloquea nuestros corazones. Háblanos, activa en nosotros entendimiento espiritual, discernimiento espiritual, conocimiento espiritual, sabiduría espiritual, y danos revelación que nos cambie la vida y que nos lleve a otras alturas. Hoy te pedimos, sácame de mis bajuras y llévame a tus alturas, Dios. Jesús, sácame de mis bajuras y llévame a tus alturas, a estar sentado contigo en lugares celestiales. Y todo está bajo mis pies, en Cristo Jesús. Espíritu Santo, sácame de mis bajuras y llévame a tus alturas. Llévame a la dimensión de vida sobrenatural, activa en mi entendimiento sobrenatural. Gracias, bendito eres, glorioso eres. Amén, 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 amén. Bien, vamos a seguir avanzando en esta serie de vida sobrenatural. Uno de los asuntos más importantes, ¿no? Crecer en la vida sobrenatural, crecer en el entendimiento espiritual. Y tenemos que orar con mucha frecuencia, mucha intensidad, con mucha pasión, con mucha necesidad, para que el Señor nos haga madurar y crecer en el entendimiento espiritual. Jesús ya dio la receta. Dice, por más que se afanen, no crecerá un codo su estatura, dice. Así que esto no es por afán, ¿no? Esto es pura gracia. Así que en un sentido no depende de vos madurar y crecer. En otro sentido sí depende de vos madurar y crecer. ¿Sí? O sea, vos tenés que querer, tenés que desear, tenés que anhelar crecer y madurar. Eso es lo único, ¿no? Tu corazón tiene que tener espacio, no solamente para las metas de este año de lograr esto, tener más gente en la iglesia, tener más Washingtones en la iglesia, mejor presupuesto, digamos. Sí, eso está bien, ¿no? Pero en tu corazón, en nuestros corazones tiene que haber algún espacio permanente
que nosotros le clamemos mañana, tarde y noche, madurar y crecer en la vida sobrenatural, en el entendimiento espiritual, etc. Y el Señor es el que trae el crecimiento, ¿no? Entonces el entendimiento espiritual es básico para nuestra intimidad con Dios. Y todo empieza con orar para que el Señor nos entrene a pensar como Dios piensa, para tener su entendimiento. Que cuando se da el entendimiento, cuando aprendemos a pensar como Dios piensa. Cuando se da el entendimiento espiritual, cuando tenemos la mente de Cristo activada, no en teoría, porque todos podemos decir yo tengo la mente de Cristo, pero en la práctica tenés la mente de Cristo. Entonces el Señor, mientras más pensemos en Él y menos pensemos en nosotros, más posibilidades tiene para que Él ponga sus pensamientos en nosotros y nosotros aprendamos a pensar esos pensamientos. Así como la carne pone sus pensamientos en nuestra mente, también el Espíritu Santo pone sus pensamientos en nuestra mente. Nosotros tenemos que aprender a pensar esos pensamientos. Y mientras pensamos los pensamientos de Dios, entonces vamos a tener el entendimiento de Dios y vamos a crecer en la vida sobrenatural. Entonces, hay que orar para que aprendamos, uno, a pensar más en Dios que en nosotros. Dos, a hospedar los pensamientos de Dios y que queden en nuestra mente los pensamientos de Dios, porque si quedan en nuestra mente los pensamientos de Dios, entonces vamos a empezar a pensar esos pensamientos. Y aquel que piensa como Dios termina viviendo como Dios quiere. Y eso es importante entenderlo. Perdón. Isaías 55, 8, 9, solamente para refrescamiento, porque usted ha predicado 10 veces este mensaje, me imagino. Entonces, una de las de los temas estratégicos nuestros es llegar a tener los pensamientos de Dios todo el día en nuestra mente y en nuestro corazón, para poder pensar los pensamientos de Dios y pensar como Dios piensa. Entonces ya nuestra mente es sobrenatural. Y todo esto es un proceso permanente de vida, ¿no? Sí. Entonces, desafío es pensar como Dios piensa para que terminemos pensando sobrenaturalmente. Y se activa el entendimiento espiritual. Un ejemplo de cómo Dios pensó la vida de José. Vamos a estudiar ahora rápidamente algunos temas de la vida de José, porque nos enseña y nos obliga a verlo en espiritual, el tema de José, ¿no? O sea, en espiritual tenemos que ver que aún el error del padre de mostrar favoritismo por su hijo, José, el Señor lo usó, ¿no? Para el plan futuro, ¿no? De la nación. Entonces, en la mente sobrenatural tenemos que entender que Dios usa también errores y pecados para el cumplimiento de su plan. Él usa. Porque acá, digamos, fue un error de Jacob, digamos, su padre, el padre de José, hacerle la túnica. Usted sabe la historia. Fue un error que obviamente le costó caro desde el punto de vista natural a José, ¿no? El error del padre no le costó, digamos, directamente al padre, aunque le costó al padre también, pero le costó a José, ¿no? Porque los hermanos celaron, y usted sabe la historia,
Aquí lo querían matar, después uno de ellos los disuadió a todos, lo metieron ahí en el hoyo, la cisterna, ¿no? Y después pasaron una gente hacia Egipto y ahí lo venden. Imagínense todo a causa de que estaban con envidia, con celo, bravos, frustrados, porque además José, digamos, era chismoso, ¿no? Todo le contaba a su padre, digamos. Entonces, el error, aquí esta historia es una suma de errores para que se cumpla la voluntad de Dios. Es un entendimiento loco esto. Que si no tenés una mente sobrenatural, entonces vamos a enseñar mal la historia de José, ¿no? Porque el Señor todo lo usa, ¿no? Para el cumplimiento de sus propósitos. Los pensamientos de Dios no son como los nuestros, son mucho más altos y profundos. Dios mandó a Egipto, a José como esclavo para ser un libertador. Imagínense, después del proceso. Y aquí hay un tema profundo de entendimiento sobrenatural, ¿no? De entendimiento espiritual, ¿no? Lo mismo con Moisés, ¿no? El mismo caso. Después de un proceso 40 años, solito su alma en el desierto, Moisés, Dios lo convierte en libertador, ¿no? Pero después de vivir el proceso, ¿no? Sí. Y a veces nosotros no queremos vivir el proceso, ¿no? Entonces acá hay un principio, después de vivir el proceso formativo, Dios asciende y se cumplen sus propósitos. Si es que uno se somete al proceso, ¿no? Por si acaso, hay varios casos en la Biblia que Dios empezó un proceso con ese líder y no pudo terminarlo porque el líder se quiso ir nomás por su cuenta, por lógica terrenal, lógica natural. Entonces, un proceso formativo bien vivido, bien obedecido, te trae ascenso y se cumplen los procesos, los propósitos de Dios. ¿Ok? Dios lo va a hacer con vos o sin vos, pero el plan de Él es hacerlo con vos, es hacerlo conmigo, con nosotros. Pero si nosotros estamos en otra frecuencia, como estilo de vida y no hacemos caso y desobedecemos, entonces Dios se busca otro conforme a su corazón. Sí. Entonces aquí, digamos, el proceso formativo de Moisés y que lo obedeció y se sujetó, ¿no? El proceso formativo, para mí más loco es el proceso de José que de Moisés, ¿no? Aunque el de Moisés es más largo, ¿no? Es 3 veces más largo, digamos, que el de José, ¿no? Sí. Pero, pero el proceso de José es más loco. No, no sé cómo definir esa palabra, digamos. Es duro, viejo. Es muy duro. Y nosotros resistimos lo duro. Nos viene una prueba dura y oramos para que el Señor saque la lija. No quiero lija, no quiero que me lije, no quiero comer. En un sentido, digamos, no nos damos cuenta que le estamos pidiendo que no nos forme, digamos. No sé si te has dado cuenta a veces que le estás orando para que no te forme, digamos. No es que le diga, Señor, no me forme, no, sino le decís, Señor, que esta prueba pase rápido, mañana que desaparezca, que algo así, digamos, nuestras expectativas humanas, naturales, por falta de entendimiento, ¿no? Espiritual. La tendencia humana del cristiano es querer ser ascendido antes del proceso, porque queremos vivir solo eventos. Sí, sí. La mayoría de nosotros tenemos la tendencia, si no todos, a peor un proceso de 13 años como el de
el de José, ¿no? Muy duro, muy raro, muy loco, muy extremo, desde el punto de vista muy injusto, ¿no? Bueno, el proceso de Cristo, el Vía Crucis, o sea, una locura, ¿no? Entonces acá, digamos, hay una oración que no solamente le pidamos al Señor mentalidad sobrenatural, también pidámosle seguido mentalidad de proceso. Mentalidad de proceso. No se olvide de las 3 P que hemos hablado, ¿no? Primer P, proceso. Segunda P, todo proceso demanda paciencia. Y tercer P, todo proceso demanda perseverancia, ¿no? José lo tuvo, Moisés lo tuvo. Moisés y José cumplieron las 3 P, obviamente guiado por el Espíritu Santo, porque el cumplir un proceso como José solamente en el poder del Espíritu Santo. Sí, es muy difícil eso. Separado de él no podemos hacer nada, dice Jesús. José en Egipto es esclavo de Potifar, instrumento de Dios para llevarlo a la cárcel. Dios usando errores y pecados y adversidades para el cumplimiento de su palabra. Sí. José de esclavo encarcelado cambió su estatus. Ya nadie era su dueño, estaba en la cárcel nomás. Y en la cárcel estaba su ascenso. O sea, si José se hubiera revelado, toda esta historia no hubiera sucedido. Si Caín no se hubiera revelado, era otra historia. Sí. Si Caín no hubiera sido tan almático, que se dejó gobernar por su enojo, su frustración, su rabia, su victimitis. Entonces, en las pruebas, en las pruebas se juega tu vida sobrenatural. Sí. En las pruebas está en juego tu vida sobrenatural. Sí. Peor si son pruebas como la de José, ¿no? José de la cárcel a convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. No era acerca de José, era acerca del plan de Dios. Sí. Imagínate el crecimiento espiritual de José en todos estos 13 años de prueba, por decir 13 años. El plan de Dios no era José, él era el instrumento de Dios para cumplir con su plan de salvar a su pueblo de morir. No era acerca de José, era acerca de su pueblo, acerca de su plan. Entonces, José no era el plan, José era el instrumento. Eso hay que entenderlo a nivel sobrenatural. Bueno, en esta serie vamos a llevar unos 4 temas de esto, o 5, porque esto es muy importante, crecer en esto, ¿no? Porque el problema que tiene Dios con su familia en la tierra es que tiene una familia 90% natural y muy poco sobrenatural. Es el tema. Tiene una iglesia muy natural. Sí, en la mayoría de los casos. Honrosas excepciones hay, sí.
José tuvo que vivir el proceso 13 años para recién tener entendimiento espiritual cabal de los propósitos escondidos de Dios. Sí. O sea, el entendimiento es gradual, ¿no? No es de un sopetón. Al menos en estos casos de Moisés, de Abraham, de José, ¿no? Uno no nace con entendimiento espiritual, sino con entendimiento natural. Cuando uno nace de nuevo, empieza la vida espiritual, empieza el entendimiento espiritual, si es que desarrollamos comunión con Dios. Porque hay muchos cristianos que no desarrollan intimidad con Dios y se quedan cortos, se quedan con el entendimiento natural. Entienden la Biblia a nivel natural, tienen una lógica natural, tienen muy poco desarrollada la lógica sobrenatural, la lógica del cielo, porque hay una lógica de la tierra y hay una lógica del cielo. Hay verdades de la tierra y verdades del cielo. Entonces en eso hay estancamiento porque no se desarrolla la intimidad con Dios. 1 Corintios 2:14 dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades, esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Yo le pondría esta definición, ¿no? Solo los que han desarrollado vida espiritual pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. De los cristianos, ¿no? Porque no todos los cristianos tienen desarrollo espiritual al máximo, ¿no? El problema de la iglesia es que, por lo general, la iglesia está poco desarrollada en entendimiento espiritual, en entendimiento sobrenatural. Honrosas excepciones hay, pero creo que ese es un problema serio que tiene Dios, ¿no? Yo siempre digo, el problema más serio de Dios no está con los incrédulos, está con sus hijos. El problema más serio que tiene Dios es con nosotros, sus hijos, su familia, su iglesia, ¿no? Que no crecemos, no maduramos en la medida del desafío que hay actualmente, ¿no? No crecemos en todo esto que estamos hablando, ¿no? Hay poco crecimiento. ¿Qué hace crecer el entendimiento espiritual? La intimidad con Dios, la comunión con Dios, la comunión con el Padre, la comunión con el Señor Jesús, la comunión con el Espíritu Santo. Sí. A ver, yo te voy a hacer una pregunta para puntualizar un tema central. ¿Qué es más importante? ¿La presencia de Dios o la palabra de Dios? Si tenés que contestar, porque vos vas a decir las dos cosas, ya sos sabio, digamos. Pero ¿y cómo un montón de gente lee la palabra sin comunión y entiende cosas diferentes para atacar el cristianismo? Hay miles de teólogos que leen todos los días la palabra y la estudian para atacar el cristianismo. Y leen la palabra todos los días y la estudian más que vos y que yo, quizás. Y son teólogos que están en contra de un montón de cosas que dice la Biblia. Sí. Lo mismo podemos hablar de la iglesia y nosotros los pastores. Todos los pastores leemos la palabra todos los días, ¿ok? Pero no todos los pastores tenemos comunión con Dios todos los días. Entonces, si leemos la palabra con comunión con Dios, entonces va a haber mucha revelación.
se va a activar el entendimiento espiritual. A ver, pensá en casos que conoces de cerca, de personas que leen la palabra 2, 3 capítulos, de personas que conoces de cerca que leen la Biblia en un año, casi todos los años, pero no crecen en entendimiento espiritual, no crecen en discernimiento espiritual. ¿Qué pasa? Eso tenemos que observar y aprender de eso. Lo que produce la intimidad con Dios. Produce conocimiento espiritual. Hay dos tipos de conocimiento, ¿no? El conocimiento natural y el conocimiento sobrenatural espiritual. Hay dos tipos de conocimiento, el conocimiento intelectual y el conocimiento espiritual. ¿Cuántos años de tu cristianismo yo te puedo hablar de mí, no? ¿Ok? Porque no estoy atacando a nadie ni haciendo sentir mal a nadie, sino estamos hablando, te puedo hablar, ¿cuántos años de mi cristianismo yo leí la palabra con conocimiento intelectual? Varios años. Llevo desde 1977 que me convertí, o sea, son 45 años ya. Porque hay una diferencia entre conocimiento intelectual y conocimiento espiritual. El conocimiento intelectual no proviene de la comunión con Dios, ya está, es natural, es de tu naturaleza humana. Pero el conocimiento espiritual tiene que venir de tu comunión con Dios, pues. Viene de tu comunión con Dios. Sí. Lo mismo el discernimiento espiritual. Hay dos tipos de discernimiento: discernimiento humano y discernimiento. Por ejemplo, ¿tiene un ateo discernimiento? Claro que tiene discernimiento, pero no tiene espiritual, no tiene humano, ¿no? Y el discernimiento humano te da buen sentido común. Y hay ateos que tienen mejor sentido común que muchos pastores, por si acaso. Entonces tenemos que entender de que la intimidad con Dios produce lo espiritual. Y el entendimiento espiritual es de capital importancia, ¿no? Principio, la vida más olor a cielo que a tierra está en proporción directa al desarrollo y crecimiento en entendimiento, discernimiento, conocimiento y revelación espiritual y al ejercicio de los sentidos espirituales. Este tema lo vamos a desarrollar más en otra conversación. La vida más olor a cielo que a tierra está en proporción directa al desarrollo y crecimiento nuestro en entendimiento espiritual, en discernimiento espiritual, o sea, quiere decir en intimidad con Dios, ¿no? En conocimiento espiritual, en revelación espiritual, y también está en directa proporción al desarrollo y crecimiento en el ejercicio de nuestros sentidos espirituales. Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Este tema lo vamos a hablar, un tema bien específico. Por ejemplo, ¿qué estaba haciendo el Señor en su proceso formativo con José? Lo estaba haciendo ejercitar sus sentidos espirituales. Claro. Y eso es lo que hace con nosotros, para discernir bien, entender bien. Sigamos con José y sus hermanos. José celestial, hermanos terrenales. En Génesis 50, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos.
Entonces los hermanos estarían en lo correcto si es que José fuera un cristiano natural y carnal. Pero como José no era un cristiano natural y carnal, era un cristiano sobrenatural, celestial, con una vida más olor y sabor a cielo que a tierra, entonces él no tenía esos pensamientos, ¿no?, que le producían los miedos a los hermanos, porque los hermanos estaban en natural. Toda la lógica y reglas de la tierra cambian cuando hay un cristiano celestial o sobrenatural. Sí. Y eso es lo que necesita Dios. El cristiano sobrenatural establece las realidades del cielo sobre la tierra. El cristiano que tiene la mente de Cristo, el cristiano que tiene los pensamientos de Dios y piensa esos pensamientos. El cristiano sobrenatural establece la lógica del cielo, establece las reglas del cielo. Ahí en una mesa de almuerzo con la familia, el cristiano sobrenatural, algo natural que se está conversando y conversando muy natural, muy natural, muy natural. Dice, pero a ver, veamos los propósitos de Dios en esto. Ya cambió la conversación, ya se cambió la conversación. Es cierto, sucedió así, pero veamos qué propósitos Dios tiene en este suceso natural. Ya entonces el cristiano sobrenatural está trayendo la lógica del cielo, está trayendo la lógica espiritual. Sí. Génesis 50:16, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José de una manera sobrenatural, porque era ya sobrenatural. El proceso fuerte de Dios lo hizo un cristiano sobrenatural. No teman ustedes. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Miren, ustedes, es una lógica sobrenatural. Esta es una lógica del cielo. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Miren ustedes lo que pensó. Pensó como Dios piensa, pues. Miren el cristiano sobrenatural ante cristianos naturales que estaban temblando de miedo. Ahora pues no tengáis miedo, dice. Yo os sustentaré a ustedes. Yo los voy a premiar. Porque el error que ustedes cometieron era la clave de Dios. Es una locura esto. Sí. Pero cuando nosotros estamos en plena prueba dura, es cuando perdemos los estribos. No sé si tienen ese dicho en Costa Rica. Donde nos pone, ay, me hirió. Sí, yo no quiero, digamos, no dar crédito a esa emoción, pero esa emoción te puede llevar a la vida carnal, ¿no? Y yo que lo traté bien y miren cómo me pagó, me traicionó. Es típico de nosotros, yo el primero, porque razonamos y no solamente razonamos, sino reaccionamos casi siempre, ¿no? O muy seguido, naturalmente. En el mundo secular, ¿saben qué dice? Reacción hormonal, dicen. Sí.
Dicen reacción hormonal. Este es muy hormonal, dice, en el mundo secular, ¿no? Es muy visceral, dice. Es una reacción visceral. ¿Ya? Y en el deporte es más estricto todavía, porque si un deportista cuando te hacen un foul pero injusto y te vienen a matar, a arrollarte, y pierde los estribos, pierde la cabeza y tiene una reacción hormonal, como dicen ellos, tiene tarjeta roja seguro. Porque reaccionó, se levantó y le tiró un puñete. Miren ustedes. En el mundo natural, ¿no? Es penalizado, ¿no? Entonces, el principio acá, el entendimiento espiritual es evolutivo, se va desarrollando proporcional a nuestra intimidad con Dios. Tenemos que ir creciendo, creciendo, aprendiendo y orando todo el tiempo. Señor, dame una mente sobrenatural. Quiero ser un cristiano sobrenatural, no quiero ser un cristiano lógico, quiero ser un cristiano celestial, no quiero ser un cristiano terrenal. Hazme crecer en entendimiento espiritual, hazme crecer en discernimiento espiritual, etcétera, etcétera. Sí. Tenemos, pero no vamos a orar si no tenemos ese anhelo, si no tenemos ese entendimiento para orar por esto, que es de capital importancia. Principio, el entendimiento espiritual se va desarrollando proporcional a las victorias que tengamos ante las tentaciones y las pruebas. Porque, a ver, póngase a pensar ya que José no pasó ninguna prueba. Lo vendieron a los esclavos, no pasó esa prueba, se rebeló, no se sometió. Lo mandaron donde Potifar, se rebeló, no se sometió y por bravo se acostó con la esposa de Potifar. Miren ustedes la historia almática de un cristiano que no se somete a las pruebas que Dios le escoge. Porque ¿quién escogió las pruebas para José? A ver, cuéntemela. Y si Dios escoge una prueba difícil para vos, ¿qué espera Dios de vos y de mí? Que venzamos esa prueba, porque Él nos da todo para vencer todo tipo de pruebas. Él nos da todo para vencer todo tipo de tentaciones, ¿sí o no? Entonces, por favor, registra esto. Esto es clave. Señor, enséñame siempre a reaccionar espiritualmente y no carnalmente. Señor, hoy renuncio a toda reacción carnal. Hoy renuncio a toda reacción inmadura, emocional, almática. Y quiero aprender a reaccionar ante dificultades duras, difíciles, como tú, Jesús, reaccionaste. Quiero aprender a ser como tú reaccionaste. Tantas pruebas difíciles. Hasta te dijeron varias veces que estabas endemoniado, Jesús. Y tú reaccionaste espiritualmente. Tú reaccionaste sobrenaturalmente. Enséñame a reaccionar sobrenaturalmente, Jesús, como tú lo hiciste. Dame tu espíritu, Jesús. Me someto a la prueba que tú escoges por mí. Me someto a la prueba que tú escoges para mí. Es diferente. Principio, el cristiano que está desarrollado en el entendimiento espiritual tiene los sentidos espirituales bien activados, claro, y percibe, y ve, y escucha, y razona, y cree, y vive sobrenaturalmente. Reacciona sobrenaturalmente. Porque tiene entendimiento espiritual desarrollado. Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, el alimento sólido, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los sentidos espirituales
oremos por nuestros sentidos espirituales y oremos para que nuestros sentidos naturales no nos gobiernen, que no estemos gobernados por la vida natural. El entendimiento espiritual te lleva a captar lo que está detrás de cada suceso. Te lleva a una interpretación sobrenatural de los sucesos terrenales. Primera Corintios 2:13 dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, está bien enojado un ser querido en tu hogar. Entonces, entendimiento espiritual, ¿qué hay detrás de esto? En lo natural está enojado, pero en lo sobrenatural, ¿qué hay? Y el Señor ya te va a revelar. Es más fácil ver lo natural que lo sobrenatural, ¿ok? Pero ya cuando uno es desarrollado por el Espíritu Santo en el entendimiento espiritual, en el discernimiento espiritual, ya uno empieza a tener esos hábitos espirituales que detrás de esa inconducta de tu ser querido, en lugar de juzgarlo, vas a querer entenderlo, ¿ok? En lugar de criticarlo, vas a querer ponerte en sus zapatos y decir, ¿y Dios qué hay acá? Porque mi lucha no es contra ser humano de carne y sangre, mi lucha es contra potestades, principados. Ya, ahí hay entendimiento espiritual. Y porque se está activando ese entendimiento espiritual, te va a venir una explicación espiritual y lo vas a entender. Y te convertís en el instrumento de Dios para resolver ese problema de un ser querido o de un amigo o un pariente. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. 1 Corintios 2:13. ¿Qué hay detrás de este hecho natural humano? La lectura espiritual de Dios a este hecho terrenal. ¿Cuál es tú? ¿Dónde te estás moviendo, Dios? ¿Cuáles son los propósitos de Dios en esto que ha sucedido? ¿Y cuáles son los propósitos de los enemigos en esto que me ha sucedido? ¿Qué quiere Dios de mí en esta situación adversa, dura, difícil? ¿Y qué están tramando los enemigos en esta situación dura? Ese es acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entonces vos te metés con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a dar revelación. Conclusión, principio. Es Jesús por medio de su Santo Espíritu que nos abre el entendimiento espiritual para que comprendamos eventos naturales en espiritual. También para entender los temas sobrenaturales. Es Jesús por medio de su Santo Espíritu. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces aquí hay una respuesta. ¿Qué pasa con aquellos cristianos que nosotros estamos en ese club? ¿No es cierto? Muchas veces hemos caído en ese error, que leemos la palabra, pero no con el entendimiento abierto. Leemos la palabra por cumplir. Ya, Señor, ya hice mi devocional, ya te cumplí. Ahora te toca a vos cumplirme a mí. Entonces, leemos la palabra sin orar que el Señor nos abra el entendimiento para comprender la palabra de una manera sobrenatural. Entender la palabra de una manera sobrenatural. Hay que orar para que el Señor abra nuestro entendimiento, desbloquee nuestro entendimiento, desbloquee nuestra mente, desbloquee nuestro corazón, porque los enemigos quieren embotar el entendimiento. Vamos a hablar de eso también. Marcos 4:34b, pero cuando estaba a solas con sus discípulos, Jesús le explicaba todo. Le explicaba todo. El Señor te va a explicar. Si tú le preguntas, Señor, ¿cuál es el entendimiento espiritual en este problema que estoy atravesando? ¿Cuál es el razonamiento espiritual? ¿Cuáles son tus propósitos? Yo no quiero estar en contra de tus propósitos,
porque si no hay entendimiento espiritual, capaz que vamos a estar en contra de los propósitos de Dios en esa adversidad que nos está tocando vivir, por falta de entendimiento. Por falta de entendimiento espiritual, no solamente el pueblo perece, sino el pueblo se pone en contra de Dios. Sin querer, sin querer. Ejemplos en la Biblia, montón, ¿no? El libro de Éxodo, sin querer el pueblo estaba en contra de Dios los 40 años. Y Dios hacía milagros por todos lados, de todo tipo, maravillas que no se han visto. Desde entonces hasta ahora no se han visto ese tipo de maravillas. Y el pueblo estaba en contra de Dios. Y no sabía que estaba en contra de Dios. Y se quedó tirado en el desierto. Entonces es muy importante que cuando te suceda algo fuerte, vengas a solas con Jesús y le digas a Jesús, explícame tú, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Qué quieres que yo corrija? Cuando estemos en adversidad, la humillación es factor clave de éxito. Humillarse, Señor, en lugar de decir, yo que te serví tantos años y me venís a pagar con esto. Eso es darse de víctima. Jesús te lo va a explicar todo. Principio, intimidad con Jesús quiere decir que Él te va a explicar todo. Amén. Él te va a explicar todo. Sí, que vas a sufrir, sí, pero Él te va a explicar todo. Sí, que no te gusta la prueba, es injusta, estamos de acuerdo, pero Él te va a explicar todo. Y Él te va a explicar que hay razones estratégicas del reino de los cielos, por qué el Señor ha permitido esto, por qué escogió esa prueba del Señor, por qué permitió el Señor. Él te va a explicar todo. Entonces, desafío acá, los que buscan al Señor lo entienden todo. Proverbio 28:5. Los que buscan al Señor lo entienden todo. En tu prueba, buscar al Señor que te explique, que te dé razonamiento sobrenatural, que te dé entendimiento sobrenatural. Pablo, con su prueba difícil, oró 3 veces, dice, para que el Señor lo libere de eso. Y el Señor le explicó, le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en esas debilidades que vos no las podés soportar. Entonces Pablo dijo, ahora que entiendo todo, me gozo de esto, porque lo entendió. Y es uno de los secretos más grandes que, a mi juicio, recibió Pablo, ¿no? Lo entendió. Entonces él se gozó en sus debilidades ya. Ya sus debilidades no fueron una carga para él. Sus debilidades ya no le quitaban la paz porque tuvo entendimiento espiritual de esa revelación de Dios, ¿no? Bástate mi gracia, Pablo. Listo. ¿No? Entonces ahora finalizo con esto, ¿no? Que esta canción que dice que es por tu espíritu, esta canción dice es por tu espíritu, la canta Danilo Montero. Es por tu espíritu, es por tu sangre, es por tu misericordia, es por tu bondad. Todo esto que estamos hablando de entendimiento espiritual, nada tiene que ver con esfuerzo personal. Todo tiene que ver con gracia de Dios y un corazón humillado, contrito. Entonces oremos para que en la gracia de Dios el Señor lo haga por su espíritu.
Oremos, cierre sus ojos y oremos, pidámosle perdón al Señor, pidámosle misericordia. Aquí estamos, Señor. Tómanos por tu poder, por tu amor. Poder de la obra de Cristo consumada. Y cámbianos. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera, Jesús, por tu espíritu. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera, Jesús, por tu espíritu. Aquí estamos, Señor, entregados a ti. Tómanos, Señor. Adelante, pastor. Señor, hoy te clamamos, enséñanos la vida de gracia más que ayer, profundízanos en la vida de gracia, haznos crecer en entendimiento espiritual sobre la vida de gracia, la vida de fe, la vida de poder. Como el apóstol Pablo, queremos experimentar el poder de tu resurrección que ya está en nosotros, que se desarrolle. Señor, desarrolla todos estos temas de vida sobrenatural en nosotros. Ahí si siente, haga 1, 2, 3 compromisos con el Señor. Si es que está en su corazón, hágalo sin temor, porque Él le va a ayudar a hacerlo.
Separado de Él no podemos lograrlo. Con Él sí lo vamos a lograr en un proceso. Así que si siente usted, derrame su corazón en compromisos con el Señor, pactos con el Señor, de acuerdo a lo que Él ha hablado en esta mañana. Gracias, Dios. Gracias. Ayúdanos, Dios, a vivir esto. Ayúdanos, Dios, a practicar esto. Ayúdanos, Jesús, Espíritu Santo, a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Dios, en estos compromisos que hoy hacemos, que se logren, que tú lo logres en nosotros. Hoy declaramos lo que dice Romanos 9:16. No depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Gracias, bendito eres. Amén, amén, amén. Amén. Vamos a seguir con estos temas, entonces no sé si está bien que sigamos con estos temas. Claro que sí, estamos abiertos, dispuestos a escuchar todo lo que el Señor tiene y más bien muchas gracias por pensar en nosotros y darnos estos temas. Adelante, por mi parte, genial. Amén. Sí. Señor los bendiga. Gracias. Pastor Ricardo, entonces, adelante. Gracias, Raúl, Dios te bendiga. Padre, gracias por la vida que tú viertes en nosotros, por enseñarnos, por transformarnos, por ministrarnos, Señor, que todos transitamos procesos donde somos cambiados, somos mudados, somos transformados a tu imagen. Finalmente, José se convirtió en prototipo de Jesucristo porque vivió como Jesús, hizo como Jesús. Padre, que nosotros podamos ser transformados, ministrados, animados, fortalecidos, ayudados por tu gracia maravillosa. Señor, que no dependamos de nosotros, sino de tu gracia, sino de tu misericordia, sino de tu amor, sino de ese poder que nos sustenta cada día, Señor. Dios Todopoderoso, que en esta mañana cada uno de nosotros pueda salir convencido de que tú estás haciendo algo extraordinario. Señor, gracias, porque podemos confiar, podemos creer, podemos llenarnos de ti, Señor. Podemos, Señor, ser bendecidos y ministrados por tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, por esa transformación que provocas a través de estos procesos. Amados y amadas, el Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y ponga sobre ustedes paz, y les bendiga el Señor y los llene de mentalidad de cielo y los desarraigue de la mentalidad de la tierra, los desarraigue del razonamiento humano y los conecte con el razonamiento divino. Los bendiga el Señor en todas las cosas que hagan y emprendan. El Señor se manifieste en todo lo que hacen. El Señor se glorifique y su presencia les acompañe a cada segundo de sus vidas. Les bendecimos y declaramos favor, bendición y gracia sobre ustedes. Declaramos sobre sus vidas la manifestación del Espíritu Santo,
en fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Declaramos en este día que como Dios guiaba a Israel con la columna de fuego en la noche y con la nube en el día, así también Él les guía en este día. Les bendecimos y declaramos lo que la palabra de Dios dice acerca de ustedes y lo afirmamos, que son como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hacen prosperará. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Un abrazo, familia, les amamos y les apreciamos.